Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a ver átomos y moléculas. Bien, cuando hablamos del átomo es necesario hablar un poco de la materia porque esta está constituida por partículas diminutas llamadas átomos. Estas se van a unir para formar elementos o para combinar y formar moléculas, ¿no es cierto? Que van a interaccionar y van a formar sustancias o mezclas. Ahora, ¿cuándo surge este denominativo átomo? Surge más o menos el siglo V antes de Cristo con un filósofo griego que es Demócrito, quien indicaba que existía una partícula muy diminuta que no se podía dividir. Pero en ese entonces nadie le dio la importancia correspondiente y bueno, fue descartada, desechada por Aristóteles. Pero en 1808, posteriormente, John Dalton formuló una definición muy precisa del átomo, ¿no? Indica que es realmente evidentemente existe una partícula que es sumamente pequeña y además que es indivisible. Y plantea sus 4 postulados, donde indica que toda materia está compuesta por átomos indivisibles llamados átomos. Otro postulado, que todos los átomos de un elemento tienen propiedades idénticas. Asimismo, indica en otro postulado que tienen diferentes propiedades físicas y químicas átomos de diferentes elementos. Y finalmente su cuarto postulado hace referencia a que los átomos de un elemento no pueden crearse, destruirse o transformarse en átomos de otro elemento. Entonces hemos ido hablando sobre el átomo, pero luego, posteriormente, a raíz de unos investigadores, unos científicos, es que se va creando o aparecen las partículas subatómicas del átomo y se han denominado electrón, neutrón y el protón, donde el electrón se ubica en los niveles de energía que podemos ver acá. El protón y el neutrón se encuentran en la parte del medio que se denomina núcleo, ¿sí? Ahora bien, estas partículas subatómicas tienen ciertas cargas que también han sido asignadas por sus diferentes autores que han creado, ¿sí? Es una masa absoluta en caso del electrón, protón y neutrón igual a estos valores en kilogramos, con una carga absoluta igual a estos valores en coulombs, una masa relativa igual a prácticamente de electrón 0, protón 1 y el neutrón 1, y sus cargas relativas, electrón menos 1, protón más 1 y el neutrón 0. Entonces, ¿quién creó el electrón? Entonces, el electrón ha sido creado por Thomson, quien ya viene esto con tiempo atrás, donde varios filósofos, varios científicos empiezan a hablar sobre la multitud de experimentos y teorías que van realizando. Y una de esas es a través de los rayos X, que fue descubierto por Röntgen. Y en una sesión posterior vamos a hablar también de aquello, porque aquí también entra Becquerel y otros autores. Entonces hablan de una radiación de rayos catódicos, ¿no? Entonces Thomson adopta este experimento y evidentemente indica que existe los rayos catódicos y que producen una carga eléctrica negativa. Y esto se sustenta más en un experimento que lo ha denominado el pudín de pasas. ¿Por qué? Porque indica que existe una nube esférica cargada positivamente, donde en algún lugar de esa masa están distribuidos uniformemente estas partículas subatómicas que los ha denominado electrón, porque además están cargados negativamente, ¿sí? Como podemos ver en sus masas relativas. Por otro lado, el protón ha sido creado por Goldstein, ¿sí? Descubierto en realidad por Goldstein, y en base a Rutherford y otros experimentos paralelos que se han ido dando dentro de lo que es el átomo, ¿sí?
Entonces, indican de que esta partícula se encuentra en el medio, en el núcleo del átomo, y además que tiene una carga positiva, ¿sí? Una carga positiva. Entonces, va a estar cargado positivamente dentro del núcleo y se va a determinar el número atómico de un elemento, como se indica en la tabla periódica también de los elementos. Asimismo, el neutrón fue descubierto por Chadwick, que indica que esta partícula subatómica está contenida en el núcleo atómico, pero no tiene una carga neta, diferenciada, si quieren, ya sea positiva o negativa, ¿sí? Sí, evidentemente la carga del protón, que es positiva, se encuentra en el núcleo. Sin embargo, el neutrón no va a tener una carga establecida, por lo que su carga es neutra, por eso se dice neutrón. Y por supuesto se ha realizado a través de un experimento de un haz de partículas a través de laminillas de oro y metales que generalmente en ese entonces se utilizaba para poder determinar la radiación, y otros experimentos que vamos a verlo posteriormente. Entonces, rayos gamas, por ejemplo, ¿sí? Una emisión de rayos gamas, y bueno, determinan que el neutrón existía evidentemente, pero que no tenía carga. Ahora bien, vamos a pasar a hablar del número atómico y el número de masa. Cuando nos referimos al número atómico, estamos haciendo referencia principalmente a este valor que se denomina Z, ¿sí? Z, donde Z va a ser igual al número de protones. Entonces, el número atómico está representado por Z, que va a determinar el número de protones, ¿sí? De un determinado elemento. Ahora bien, en un átomo neutro, el número de protones va a ser igual al número de electrones, ¿sí? Solo en el caso de átomos neutros. Cuando tenemos un elemento, etcétera, cargado negativamente, significa que está ganando electrones. Y cargado positivamente significa que va a perder electrones. Bien, pero por otro lado, se determina también el número de nucleones, que viene representado por el número másico, ¿sí? Este número másico va a representar la sumatoria del número de protones y el número de neutrones. Ese es el número de masa. Ahora, esta representación, que además la encontramos en la tabla periódica, donde X simboliza un elemento, en la parte superior izquierda encontramos A. A es el número de masa. Y en la parte inferior izquierda encontramos Z, que va a ser el número de protones. Bien. Entonces, también nos sirven para poder empezar a analizar un poco a esta familia interesante, tanto de elementos como el número de atómico y número másico, ¿sí? Una de ellas es los isótopos. Entonces, los isótopos van a ser átomos que tienen o pertenezcan a un mismo elemento, como podemos ver en el ejemplo, tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa, ¿sí? Esos son los isótopos. En el caso de los isóbaros, no pertenecen al mismo elemento, tienen diferente número atómico, pero igual número de masa, ¿sí? Isóbaros. Los isótonos son aquellos que no pertenecen al mismo elemento, no tienen el mismo número atómico, tampoco el mismo número de masa, pero casualmente tienen el mismo número de neutrones. Por eso se llama isótonos. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que es la masa atómica. La masa atómica, conocida más por UMA, unidad de masa atómica, está definida como la 12ª parte de la masa de un átomo del isótopo de carbono 12, en el cual es denominado como patrón, ya que es muy estable y el más abundante de los isótopos del carbono.
Entonces, esta definición es muy importante, ¿sí? Representa la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Podemos aquí tal vez aumentar un poco más, indicando que el átomo más pesado tiene una masa igual a 5 por 10 a la menos 25 kilogramos, ¿no? Y además este isótopo carbono 12, ya hemos indicado, ha sido la referencia para poder determinar las cantidades, las unidades de masa atómica de los demás elementos. A su vez, la unidad de masa atómica va a ser igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, o un gramo va a ser igual a 6,022, o 23 aquí, si ponemos algunos decimales, por 10 a la 23 unidades de masa atómica. Y eso viene dado por esta relación entre el carbono 12 y las 12 unidades de la masa atómica, ¿sí? Bien. Pasando a otro tema, vamos a referirnos al peso atómico y a la masa atómica. El peso atómico, sabemos que un elemento químico va a ser una mezcla de isótopos, donde la masa atómica promedio de los elementos se va a calcular como un promedio ponderado de aquellas masas de los isótopos y las correspondientes abundancias relativas. ¿Qué quiere decir? El peso atómico lo voy a calcular, en este caso, por ejemplo, para el litio, de esta forma. Tengo su abundancia relativa en la naturaleza y tengo su masa de este isótopo, ¿sí? Este es un isótopo y este es otro isótopo. Entendemos por isótopos que pertenecen al mismo elemento. Entonces voy a decir la abundancia relativa del primer isótopo por la masa del primer isótopo más la abundancia del segundo isótopo por la masa del segundo isótopo dividido entre el 100%, porque aquí estamos trabajando con términos porcentuales, donde se van a anular los porcientos y voy a tener un valor igual a este en unidades de masa atómica, ¿sí? Este va a ser el peso atómico del litio. Estos pesos atómicos los encontramos en las tablas periódicas, ya están determinados. Sin embargo, estamos aprendiendo cómo se puede determinar también. Por ejemplo, para un isótopo del cloro, ¿sí? Tenemos su masa atómica y tenemos su abundancia. Masa atómica y su abundancia. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a multiplicar la masa atómica por la abundancia del primer isótopo más la masa del segundo isótopo por la abundancia del segundo isótopo. Entre 100, ¿sí? 100%, y vamos a tener un valor igual a 35, generalmente en las tablas periódicas encontramos como 35.5 unidades de masa atómica. Ahora, en las tablas periódicas, pues varían en algunos casos por decimales, sin embargo, no incide mucho en la utilización de los valores, ¿sí? Acá, determinando bajo estos parámetros, hemos encontrado igual a esta masa, estos decimales, pero en algunas tablas, repito, encontramos como 35.5 unidades de masa atómica, o sea, redondeado, pese que en este caso no existiría un redondeo, ¿no es cierto? Pero se considera de esa forma. Entonces, el átomo de cloro tiene una masa en promedio igual a este valor. Hablar de atomogramo es referirnos a que la cantidad de un elemento que va a contener exactamente un mol de átomos y su masa equivalente va a estar expresada en gramos. En otras palabras, el atomogramo va a ser igual al peso atómico que acabamos de determinar, ¿sí? Pero va a estar expresado en gramos. Y este va a coincidir con la tabla periódica. Entonces, un atomogramo, por ejemplo, de carbono va a ser igual a 12 gramos, expresado en gramos. Este es el peso atómico del carbono, que lo podemos verificar en la tabla periódica. Asimismo, hace referencia ya, adelantándonos un poquito, al número de Avogadro en átomos de carbono. Entonces, 12 gramos de carbono va a equivaler a un átomo gramo. Bien, acabamos de hablar del número de Avogadro. El número de Avogadro de cualquier elemento, vamos a indicar que tiene 6,023 por 10 a la 23. Acá es por favor,
átomos de dicho elemento, ¿sí? Átomos de dicho elemento. Entonces, mediante los experimentos diversos que se han dado de los científicos, y uno de ellos era Avogadro, determina que 12 gramos del carbono 12 siempre daba este valor. Como el carbono 12 es la referencia, se ha considerado que ese es el valor, ¿sí? Que se va a tener en cantidad de átomos siempre y cuando consideremos para un atomogramo de un determinado elemento. Entonces se lo ha denominado Avogadro. ¿Por qué? Porque fue el científico que ha experimentado y determinado este valor y ha sido aceptado universalmente. Hablar sobre molécula es referirnos a un conjunto ordenado de átomos donde la estructura va a estar definida por enlaces químicos. Por ejemplo, para una molécula, tenemos esta molécula que es el ácido fosfórico u ortofosfórico. Entonces, ¿qué vamos a decir? Fíjense, para el hidrógeno existen 3 átomos. El subíndice va a representar el número de átomos presentes en cada molécula. Para el fósforo tengo un átomo y para el oxígeno tengo 4 átomos. Entonces, esta molécula va a estar formada por 8 átomos, de donde 3 es de hidrógeno, 1 átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno. Esa es la forma de representar y de interpretar el número de átomos presentes en una determinada molécula. Refiriéndonos al peso molecular, se va a calcular a través de la multiplicación de los pesos atómicos por el número de átomos de cada elemento. ¿Qué quiere decir? Vamos con la misma molécula. Voy a disgregar todos los elementos, hidrógeno, fósforo y oxígeno, y voy a considerar el número de átomos por su peso atómico. Del hidrógeno es 1. Fósforo, número de átomos 1 por su peso atómico, que lo encontramos en las tablas periódicas, igual ese valor. Y del oxígeno, el número de átomos por el peso atómico del oxígeno. Muy bien, hago la multiplicación respectiva y finalmente sumo esos valores y obtengo en este caso 97.97 unidades de masa atómica. Entonces, si nos fijamos, el peso molecular va a estar expresado en unidades de masa atómica. ¿Por qué? Porque consideramos los pesos atómicos y los pesos atómicos están representados en unidades de masa atómica. En este caso, tenemos para esta molécula, ¿sí? Tenemos su peso atómico para el sodio 23, para el bromo 80 y el oxígeno 16. El número de átomos presentes en sodio 1, en bromo 1 y en oxígeno 3. ¿Qué hago? Multiplico el peso atómico por el número de átomos, ¿sí? 23 por 1, 80 por 1, 16 por 3. Y tengo estos valores que están representados de la misma forma. Una vez que tengo esos valores, sumo y tengo un valor total. Ese va a ser mi peso molecular. En este caso, 151 unidades de masa atómica. Entonces, el peso molecular lo voy a determinar de esta forma y está representado en unidades de masa atómica. Referirnos al mol es hacer una relación de que el mol va a ser igual al peso molecular, pero expresado en gramos. Es decir, que la masa atómica va a estar expresado y va a tener un valor igual a esta cantidad de Avogadro de átomos en el mismo, del mismo elemento, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que un mol va a equivaler a 6,023 por 10 a la 23 moléculas al mismo valor en electrones y al mismo valor, el número de Avogadros en átomos. O sea, puedo transformar tanto moléculas, electrones o átomos. Entonces, masa molecular se está refiriendo a mol, ¿sí? Se refiere a mol. Muchos hablan sobre masa molecular, es a mol. ¿Por qué? Porque va a estar expresado en gramos. El mol es representado en gramos. Sin embargo, el peso molecular está expresado en UMAS. Por eso indican no es peso molecular. Este es el peso molecular en UMAS.
Entonces, para cualquier molécula, la masa molecular, si quieren, va a ser igual a la masa molar. Entonces, el peso, un mol va a ser igual al peso molecular expresado en gramos. Es decir, un mol para este caso, el anhídrido de azufre tiene este valor en gramos. Ahora bien, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en 72.5 gramos de esta molécula? Voy a indicar, voy a sacar su peso molecular, ¿sí? Y directamente estoy sacando en moles, por eso estoy representando en gramos. Entonces, para cada elemento, estoy haciendo mi representación de multiplicación y suma de pesos atómicos por el número de átomos presentes y tengo mi peso molecular. Un mol de moléculas de este va a tener 8 moles de átomos de hidrógeno solamente, y eso está acá, ¿no es cierto? Entonces, de átomos también va a estar representado por el número de Avogadro de átomos del mismo elemento. Por supuesto, tiene que ser del mismo elemento. Por lo que un mol de este compuesto va a ser igual al peso molecular expresado en gramos del mismo compuesto. Un mol contiene 8 moles de átomos de hidrógeno presentes en la molécula. Por un mol equivale a esta cantidad de Avogadro en átomos del mismo elemento. Y obtengo que tengo 5.82 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno. Para el siguiente ejercicio hago lo mismo. Entonces indico en 0,551 gramos de potasio, voy a indicar que en un mol tengo 39.10 gramos de potasio, la misma cantidad en átomos del mismo elemento, por lo que un mol de potasio tiene 39.10 gramos de potasio. En un mol de potasio encuentro el número de Avogadros de átomos del mismo elemento presente y tengo 8.49 por 10 a la 21 átomos de potasio. Entonces he convertido en esta cantidad, ya sé cuántos átomos de potasio encuentro en esta cantidad en gramos. ¿Sí? Entonces se trabaja de esta forma con las relaciones para poder determinar las cantidades de átomos y de moléculas. También podría ser presentes en un determinado elemento o compuesto. Muy bien. Por hoy vamos a quedar entonces ahí sobre esta sesión y nos veríamos en la próxima sesión, que vamos a seguir hablando, pero ya sobre estructura atómica. Que tengan un muy buen día y resto de jornada.